Ustedes necesitan aprender cuál es su lugar y dejar de causar problemas. Esas 10 palabras dichas con naturalidad. La crueldad de un hombre que creía que su riqueza lo hacía intocable destruiría la vida de Brandon Mitchell en exactamente 47 minutos. Pero mientras estaba en el pasillo del vuelo 447 de American Airlines señalando con una mano acusadora, señaló con el dedo a la tranquila mujer negra en el asiento 12A, pero no tenía ni la menor idea de que el doctor Amara Williams podría terminar su carrera con 3 simples palabras: soy dueño de esto. Lo que Brandon no sabía, lo que ninguno de los 147 pasajeros en el Boeing 737-800 sabía, que la mujer a la que estaba a punto de humillar de la manera más pública posible no era una viajera más. Era la fundadora y directora ejecutiva de Skybridge Airlines, la aerolínea de más rápido crecimiento en Estados Unidos y el mayor cliente de viajes corporativos de Technova Corporation. Su presupuesto anual de viajes de $12 millones de la empresa fluía directamente a través de su empresa, y en menos de una hora, ella cancelaría personalmente cada dólar. Esta no es solo una historia sobre el karma que alcanza a un empleado matón. Se trata del momento aterrador en el que décadas de privilegios desenfrenados chocaron de frente con consecuencias a 35,000 pies. Se trata de lo que sucede cuando la persona equivocada dice algo incorrecto a alguien que tiene el poder de hacer que sea la última cosa incorrecta que diga en su carrera. Antes de que sumérjate en este derribo devastador que dejó a toda una cabina en un silencio atónito, cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has visto algo así? ¿Has presenciado acoso laboral? ¿Has visto emerger el verdadero carácter de alguien cuando creía que nadie importante era? ¿Estás mirando? Si las historias sobre el karma y la justicia te suenan diferentes, aplasta. Suscríbete ahora mismo porque lo que estás a punto de presenciar te dejará sin palabras. Pero déjame rebobinar y mostrarle exactamente cómo llegamos aquí, porque los eventos que llevaron a Brandon Mitchell a la muerte total y completa de Brandon comenzaron 3 horas antes en los bulliciosos pasillos del aeropuerto O'Hare de Chicago. Aeropuerto Internacional. La doctora Amara Williams se movió por la Terminal 3 con la tranquila confianza de alguien que había construido un imperio desde cero. A los 38 años fue la fundadora y directora ejecutiva de Skybridge Airlines, pero no lo dirías al verla. Llevaba unos vaqueros oscuros y sencillos, una sudadera universitaria y zapatillas cómodas. Llevaba el pelo recogido en un práctico cola de caballo, y sus únicas joyas eran un modesto reloj y pequeños pendientes de oro. Para cualquiera que la observaba en la abarrotada terminal, parecía lo que pretendía ser, solo otra pasajera tomando un vuelo matutino. Esto fue intencional. 4 veces al año, Amara realizaba lo que ella llamaba vuelos fantasma, viajando en aerolíneas de la competencia bajo una versión ligeramente modificada de su nombre para experimentar los viajes aéreos a través de ella. La misión de hoy fue el vuelo 447 de American Airlines de Chicago a Los Ángeles, y ella había reservado deliberadamente el peor asiento posible. Un asiento del medio en clase turista premium rodeado del tipo de viajeros de negocios que a menudo revelaban su verdadero carácter cuando creían que estaban tratando con gente normal. Como propietaria de una aerolínea, Amara podría haber volado en primera clase en su propio avión cuando quisiera, pero los viajes encubiertos fueron oro para la investigación. Descubrió qué auxiliares de vuelo se esforzó al máximo cuando ningún ejecutivo la observaba. Probó las velocidades del Wi-Fi, probó la comida que servían sus competidores y observó cómo el personal manejaba situaciones difíciles. Lo más importante, ella fue testigo de las formas sutiles y no tan sutiles en que los viajeros se trataban entre sí cuando creían que su comportamiento no tenía importancia. Consecuencias. Sentada cerca de la puerta B7, Amara revisó su teléfono una última vez antes de embarcar. Su asistente le había enviado las cifras más recientes. Los índices de satisfacción del cliente de Skybridge aumentaron un 12% este año, en gran parte debido a los cambios que había implementado en vuelos Ghost anteriores. Pero el mensaje que la cautivó, la atención fue diferente. Demanda por discriminación de Technova presentada esta mañana. Legal dice que tienen fuertes. Evidencia de sesgo en toda la empresa. Pensé que deberías saberlo. Antes de tu vuelo. Technova. El nombre la hizo apretar un poco la mandíbula.
Ella también conocía bien la empresa. Bueno, eran el tercer cliente corporativo más grande de Skybridge, generando más de 12 millones de dólares en ingresos anuales. Pero, más que eso, Tecnova había estado en su radar durante meses debido a informes preocupantes de su personal, sobre cómo los ejecutivos trataban a los empleados de Skybridge, especialmente a las mujeres y a las personas de color. Varios auxiliares de vuelo habían presentado quejas sobre comentarios inapropiados y comportamiento despectivo por parte de Tecnova. Viajeros, la ironía no se le escapó. Hace 23 años, Amara era una joven con MBA. Viajando a su primera entrevista de trabajo importante, un gerente de hotel en Atlanta la miró de arriba a abajo y dijo, ¿estás seguro de que estás en el lugar correcto? Este establecimiento atiende a una clientela diferente. Ese momento de humillación sembró la semilla de lo que se convertiría en Skybridge. Aerolíneas. Había jurado que nadie bajo su supervisión se sentiría fuera de lugar. Ahora, mientras revisaba su teléfono, vio que Tecnova finalmente enfrentaba consecuencias legales por la cultura de discriminación que había estado documentando discretamente. Ex empleados estaban presentando historias de prejuicios en la contratación y trato diario. La demanda alegó un patrón de comportamiento que se extendía de arriba hacia abajo, creando un entorno donde los prejuicios no solo se toleraban, sino que se fomentaban. Una voz en off de la terminal, el sistema de altavoces interrumpió sus pensamientos. Damas y caballeros, el vuelo 447 de American Airlines a Los Ángeles ya está listo. Para embarcar, comenzaremos con nuestros pasajeros de primera clase y clase ejecutiva, seguido por nuestros miembros élite platino. Amara levantó la vista para ver el caos que los anuncios de embarque siempre iban acompañados. Los viajeros de negocios se apresuraban a formar fila con sus costosas maletas, equipaje, con la urgencia de personas que creían que su tiempo era más valioso que el de los demás. Y fue entonces cuando lo vio. Era imposible no verlo, no por su apariencia, aunque su traje color carbón perfectamente confeccionado y su reluciente Rolex ciertamente se destacaban, pero debido de su voz. Hablaba en voz alta por su auricular Bluetooth, caminando de un lado a otro frente a la puerta con la energía agresiva de alguien que actúa para un público. «No, escúchame tú, Marcus», dijo el hombre, con su voz haciendo amprenta, que se transmite claramente a través del área de asientos. Le dice al cliente que las proyecciones del tercer trimestre de Tecnova no son una maldita promesa. Si no pueden aceptar nuestras condiciones, nos vamos. Somos el tiburón en ese tanque, no el guppy. ¿Entendido? El tiburón. Varios pasajeros levantaron la vista de sus teléfonos y revistas, molestos por el volumen y el tono. El hombre parecía alimentarse. Desvió la atención, hablando aún más alto mientras continuaba su conversación. Y otra cosa que quiero que abordes, la situación con RRH. Ya sabes de qué hablo. La contratación con diversidad. Quejas. Simplemente páguenles y háganlos desaparecer. Esta gente siempre quiere dinero. Es más barato que luchar. Y no podemos permitirnos la publicidad ahora mismo. Los ojos de Amara se entrecerraron mientras procesó lo que escuchaba. Era Brandon Mitchell, vicepresidente senior de desarrollo estratégico de Tecnova. Ella lo reconoció por los perfiles de LinkedIn y las fotos corporativas que había visto mientras investigaba la empresa. Era exactamente el tipo de ejecutivo del que se habían quejado sus asistentes de vuelo, con título despectivo y aparentemente cómodo discutiendo prácticas discriminatorias en una terminal de aeropuerto abarrotada. Señor, un agente de la puerta se había acercado a Brandon. Su voz era cortésmente profesional, a pesar de lo obvio, incomodidad en su rostro. Estamos listos para abordar a nuestros pasajeros élite platino. Brandon apenas la miró, levantando un dedo mientras continuaba su conversación telefónica. Disculpe, ¿puede repetirlo? Un empleado me interrumpe. Dijo que el empleado de la palabra tenía un sabor desagradable en la boca. Las mejillas del agente de la puerta se arrojaron, pero mantuvo la compostura. Solo quería avisarle que estamos aceptando miembros Platino Elite. Sí, claro, dijo Brandon, terminando la llamada y guardando el teléfono en el bolsillo de la chaqueta. Eso es Platino. Élite significa prioridad. Pasó junto a ella sin decir nada más. Palabra, sin molestarse en darle las gracias ni siquiera reconocerla como ser humano. Amara observó la interacción con el ojo analítico de alguien que había pasado años estudiando el comportamiento del cliente. Era un hombre que creía que su estatus de viajero frecuente, su ropa cara y su título corporativo le daban el derecho a tratar a los trabajadores de servicios como invisibles.
En su experiencia, personas como Brandon, Mitchell revelaba su verdadero carácter no en salas de juntas o eventos de networking, sino en pequeños momentos en los que pensaba nadie importante la observaba. Mientras esperaba que llamaran a su grupo de embarque, Amara sacó su teléfono y le envió un mensaje rápido a su jefe de asuntos legales. Estoy a punto de hablar con los ejecutivos de Tecnova. Documento. Todo. Esto podría ponerse interesante. La respuesta llegó de inmediato. Siempre lo hago. Buen viaje, jefe. 20 minutos después, el grupo 5 finalmente, llamada para abordar. Amara se unió a la fila con la mezcla de anticipación y temor que siempre acompañaba a estos vuelos fantasma. Nunca supo lo que descubriría sobre su industria, sus competidores o los lados más oscuros de la naturaleza humana cuando la gente pensaba que podía actuar sin consecuencias. Lo que ella no sabía era que Brandon Mitchell estaba a punto de brindarle el ejemplo más devastador hasta el momento de por qué sus esfuerzos de documentación eran tan necesarios. En menos de 3 horas, su verdadero carácter se expondría a millones de personas en todo el mundo, y las consecuencias serían rápidas, brutales y se lo merecía. Pero primero tenía que subir al avión. Brandon Mitchell bajó del avión a grandes zancadas. A los 45 años era la viva imagen del éxito corporativo, con canas en las sienes, un físico mantenido por entrenadores personales costosos y el tipo de confianza que viene de nunca haber sido. No le dijo nada a nadie cuya opinión valoraba. Su maletín Hermes se balanceaba a su lado, y sus zapatos de cuero italiano resonaban contra la pasarela de metal con un ritmo que parecía anunciar su importancia a cualquiera que estuviera al alcance del oído. Detrás de él, otros pasajeros avanzaban arrastrando los pies, con la paciencia resignada de personas acostumbradas a ser tratadas como consideraciones secundarias. Pero Brandon nunca había sido una consideración secundaria para nadie. Como vicepresidente senior presidente de desarrollo estratégico en Tecnova Corporation, tenía un salario que empezó con 3 y terminó con 7 cifras. Volaba más de 200.000 metros al año, siempre en cabinas premium, siempre con servicio prioritario, siempre con la diferencia que el dinero y el estatus podían comprar. Su historia era: el sueño americano se transformó en algo más oscuro. Nacido en un suburbio de Detroit de padres de clase media, Brandon se había abierto camino en la escala corporativa mediante una combinación de talento genuino y crueldad calculada. Él había aprendido pronto que en el mundo empresarial la percepción era la realidad, y la percepción que había cultivado era la de un hombre que obtuvo resultados sin importar el costo. En Tecnova, una empresa que fabricaba componentes informáticos de alta gama para empresas de Fortune 500, y Brandon había construido su reputación sobre cerrar tratos que otros consideraban imposibles. Sus métodos no siempre eran agradables, pero eran eficaces. Tenía talento para encontrar influencia, debilidades personales, presiones financieras, inseguridades profesionales y explotarlas hasta. Sus objetivos no tuvieron más remedio que aceptar sus condiciones. El problema era que Brandon había comenzado a aplicar estas mismas tácticas a sus interacciones con empleados, trabajadores de servicios y cualquier otra persona que consideraba debajo de su posición. Había desarrollado una visión del mundo donde las personas se dividían en 2 categorías: aquellos que podían avanzar sus intereses y aquellos que eran obstáculos que debían ser eliminados. Era una perspectiva que se había ido desarrollando gradualmente, envenenando sus relaciones, su reputación y su alma, pero también lo había hecho muy rico, y en su mente eso lo justificaba todo. Hoy volaba a Los Ángeles para lo que Sofía lo había llamado el final de Tecnova, un acuerdo de $50 millones con un consorcio de empresas tecnológicas, empresas que consolidarían su posición como el principal generador de ingresos de la compañía. El contrato lo haría esencialmente intocable dentro de la jerarquía de la empresa, o eso creía él. Lo que él no sabía era que en Chicago los investigadores federales estaban entregando citaciones relacionadas con la discriminación, demanda presentada esa mañana, y su nombre figuraba en varios de esos documentos. Cuando Brandon entró en el avión, fue recibido por Sofía Ramírez, la azafata principal.
A sus 28 años, Sofía había estado con American Airlines durante 5 años y había desarrollado una capacidad casi sobrenatural para leer a los pasajeros en cuestión de segundos. Al conocerlos, su sonrisa era profesionalmente cálida, pero sus ojos oscuros evaluaban y categorizaban constantemente, y preparándose para cualquier desafío que las próximas horas puedan traer. Sofía había comenzado su carrera creyendo que el servicio al cliente significaba hacer que cada pasajero se sintiera valorado y respetado. 5 años de tratar con viajeros con derecho le habían enseñado un enfoque más matizado. La mayoría de los pasajeros merecían amabilidad y respeto, pero algunos merecían una gestión cuidadosa y una documentación exhaustiva. Podía detectar a los pasajeros potencialmente problemáticos desde 50 pies de distancia y todo sobre Brandon Mitchell gritó problema. «Buenos días, señor Mitchell», dijo, comprobando su tarjeta de embarque. «Bienvenido. A bordo. Estás en el asiento 12A hoy». Brandon apenas la miró, ya alcanzando su teléfono para continuar las llamadas que creía que lo hacían indispensable. «Sí, bien, necesito hacer algunas llamadas durante el despegue, supongo que no será un problema». La sonrisa de Sofía nunca flaqueó, pero tomó nota mental. Los pasajeros que comenzaban las interacciones asumiendo las reglas no se aplicarían a ellos, por lo general también encontraban otras reglas que ignorar. «Estaré encantado de recordarte nuestras políticas de comunicación una vez que estemos listos para partir, señor». Detrás de Brandon, otros pasajeros subían con distintos grados de paciencia y cortesía. El contraste fue inmediato y rígido. La mayoría de los viajeros ofrecieron saludos educados, dijeron por favor y gracias, y trataron a los auxiliares de vuelo como unos profesionales. Pero la presencia de Brandon parecía crear una burbuja de tensión que afectaba a todos. A su alrededor, cerca del final de la fila de embarque, María Santos se dirigía hacia el avión con la energía nerviosa de alguien en su primer mes en un nuevo trabajo. A los 24 años, María era la protegida de Sofía, una azafata junior que había unido a American Airlines con sueños de viajar y aventura. Lo que había descubierto en cambio era que los viajes en avión sacaban a lo mejor y lo peor de la humanidad, a veces dentro del mismo vuelo. María había sido asignada a trabajar con Sofía específicamente debido a la reputación de sus mentores de manejar situaciones difíciles con gracia. Sofía tenía un talento especial para calmar las tensiones y conflictos antes de que se convirtieran en incidentes. Y le había estado enseñando a María que la clave para un vuelo exitoso no era solo servicio, era psicología. Vigilar a los pasajeros durante el embarque. Sofía le había dicho durante el entrenamiento: quienes nos tratan mal durante la primera interacción suelen causar problemas después. Documenta todo, pero no juzgues. Algunas personas están teniendo el peor día de sus vidas. Otras están simplemente tener su día normal, y eso te dice todo lo que necesitas saber sobre quiénes son. Hoy, María llevó un pequeño cuaderno donde registraba observaciones sobre las interacciones con los pasajeros para su expediente de entrenamiento. Era una práctica que Sofía fomentaba entre todos sus aprendices, no con fines punitivos, sino para ayudar a los nuevos pilotos. Los asistentes reconocen patrones y se preparan para posibles desafíos. A medida que avanzaba el proceso de embarque, otros, los actores clave del drama del día, estaban encontrando sus asientos. En el 11A, Robert Martínez se estaba preparando para lo que esperaba que fuera un vuelo tranquilo a Los Ángeles. A sus 52 años, Robert era un exitoso contratista de construcción que había construido su negocio a través del trabajo duro, el trato justo y el trato a cada persona que conocía. Se topó con la dignidad humana básica. Volaba a Los Ángeles para licitar en un importante proyecto comercial, pero, a diferencia de Brandon, no sentía la necesidad de anunciar su importancia a todos los que estaban al alcance del oído. Robert había crecido en el este de Los Ángeles, como el hijo de inmigrantes. Nunca había olvidado lo que se sentía al ser descartado o subestimado por culpa de sus antecedentes. A lo largo de su carrera, se había propuesto tratar a los trabajadores de servicios, empleados y desconocidos con el tipo de respeto que a menudo le habían negado de joven. Pero también era un hombre poco confrontativo por naturaleza, prefiriendo predicar con el ejemplo en lugar de desafiar directamente el mal comportamiento de otras personas. En el asiento 11C, Lisa Thompson subía a bordo con la energía frenética de alguien que había
construyó una carrera en torno a documentar su vida para el consumo en las redes sociales. A sus 34 años, Lisa había convertido su amor por los viajes y la fotografía en una exitosa cuenta de Instagram con 2.3 millones de seguidores. Buscaba constantemente contenido, siempre lista para capturar el momento perfecto o la historia interesante que atrajera a su audiencia. El enfoque de Lisa en las redes sociales fue generalmente positivo. Se centró en la belleza, destinos, historias inspiradoras y contenido inspirador que hacía que la gente quisiera viajar y explorar el mundo. Pero ella también tenía el instinto de un periodista para reconocer cuando algo importante estaba sucediendo, y no tenía miedo documentó la injusticia cuando la presenció. Sus seguidores confiaban en su autenticidad, y parte de esa autenticidad significaba denunciar el mal comportamiento cuando lo veía. Mientras guardaba su equipo fotográfico en el compartimento superior, Lisa ya estaba preparándose mentalmente para el vuelo que se avecinaba. Había aprendido a viajar con varios dispositivos cargados y listos, porque nunca se sabía cuándo la vida te traería contenido demasiado importante como para ignorarlo. Tras bambalinas, los demás miembros de la tripulación del vuelo se preparaban para lo que esperaban que fuera un viaje de rutina a Los Ángeles. James Parker, un auxiliar de vuelo de 31 años, estaba trabajando en su segundo vuelo del día, después de un vuelo nocturno desde Denver. Era competente y profesional, pero también era reacio a los conflictos y prefería evitar las confrontaciones en lugar de abordarlas directamente. Este enfoque le fue útil en la mayoría de las situaciones, pero a veces significaba que los problemas se intensificaron hasta el punto de que no se podían resolver fácilmente. En la cabina, la capitana Elena Rodríguez estaba completando su lista de verificación previa al vuelo con la precisión metódica que había caracterizado sus 20 años de carrera en aviación. A los 48 años, el capitán Rodríguez era un expiloto de la Fuerza Aérea que había hecho la transición a aviación comercial después de servir 3 misiones en el extranjero. Había presenciado situaciones reales de vida o muerte, lo que le dio una perspectiva única sobre lo que constituía una emergencia real en comparación con el típico drama de pasajeros. Pero el capitán Rodríguez también tenía tolerancia cero ante la discriminación o el abuso de cualquier tipo. Su experiencia militar le había enseñado que las unidades funcionaban mejor cuando cada miembro era tratado con respeto y dignidad, y aplicó los mismos principios a sus aviones. Había dejado claro a sus tripulaciones que las apoyarían en cualquier situación donde los pasajeros cruzaran la línea de lo difícil a lo abusivo. Cuando los últimos pasajeros abordaron y los auxiliares de vuelo comenzaron su demostración de seguridad, ninguno de estos individuos sabían que estaban a punto de convertirse en testigos y participantes de uno de los episodios de vuelo más dramáticos enfrentamientos en la historia reciente de la aviación. Simplemente estaban haciendo su trabajo, ocupando sus asientos y preparándose para lo que supusieron que sería un vuelo rutinario a Los Ángeles. Pero los vuelos rutinarios no suelen incluir pasajeros, cuyas carreras están a punto de implosionar en tiempo real, o directores ejecutivos que realizan operaciones encubiertas sobre sus competidores o personas influyentes en las redes sociales que están a punto de transmitir en vivo un momento viral a millones de espectadores de todo el mundo. En menos de una hora, todas sus vidas se cruzarían de maneras que ninguna de ellas podría haberlo previsto. Y las consecuencias se extenderían mucho más allá de los confines del vuelo 447. La doctora Amara Williams se acercó a la fila 12 con la actitud tranquila de alguien que había pasado años perfeccionando el arte de mezclándose. Encontró su asiento asignado, el 12B, el temido asiento del medio encajado entre Brandon Mitchell en 12A y Robert Martínez en 12C. La ironía de la situación no se le escapó. Como directora ejecutiva de una importante aerolínea, podría haber estado en primera clase en su propio avión, pero aquí estaba a punto de experimentar la clase turista premium desde la perspectiva de una pasajera común. Brandon ya estaba instalado en el asiento del pasillo, con su computadora abierta y su teléfono presionado contra su oído mientras conducía lo que parecía otra llamada de negocios de alto riesgo. Había reclamado el reposabrazos compartido con el derecho casual de alguien que creía que el mundo existía para su conveniencia y que su maletín ocupaba parte del espacio que debería haber ocupado para los 3 pasajeros de la fila. «No, Marcus, no estás escuchando», dijo Brandon en voz alta, con su voz se escuchaba con claridad en las filas circundantes. «No me importan sus sentimientos, los sentimientos no cierran tratos, la presión cierra tratos. Presionas hasta que no les queda más remedio que decir que sí. Eso es lo básico en negocios».
Varios pasajeros miraron en su dirección con evidente fastidio, pero Brandon parecía ajeno a todo o nada, indiferente a sus reacciones. Él mismo actuaba para un solo público. Amara guardó su pequeño equipaje de mano, puso su bolso en el compartimento superior y tomó asiento inmediatamente, reconociendo que este vuelo le iba a proporcionar algo valioso: datos sobre el comportamiento de los pasajeros y las respuestas de la tripulación ante situaciones desafiantes, como... Se abrochó el cinturón de seguridad y pensó en las estrechas condiciones de la clase económica premium en comparación con Sky. La configuración de asientos de bridge es más amplia. Disculpe, dijo Brandon, terminando la llamada. Y volviéndose hacia Amara por primera vez, sus ojos hicieron una rápida evaluación. Ropa sencilla, sin marcas de lujo visibles, sin indicadores evidentes de riqueza o estatus. En su archivo mental, ella inmediatamente entró en la categoría de personas sin importancia. «Estás en el asiento del medio». «Sí, lo soy», respondió Amara con calma, sacando un libro y sentándose. Brandon frunció el ceño como si ella le hubiera causado un inconveniente. «Cierto. Mira, necesito el pasillo. Estoy trabajando todo el vuelo y necesito poder levantarte y moverte. Cambiemos de asiento». No fue una petición. El tono, la frase, la expectativa escrita en su rostro, todo en su enfoque indicaba que veía esto como una simple transacción donde sus necesidades prevalecían sobre las preferencias de cualquier otra persona. Amara lo miró con la expresión paciente que había perfeccionado durante años de lidiar con situaciones difíciles. Personalidades del mundo empresarial. «Lo siento, pero prefiero el asiento del medio. Lo solicité específicamente al reservar». La respuesta sorprendió claramente a Brandon. En su experiencia, las personas en los asientos centrales estaban ansiosas por cambiar a asientos de pasillo. El hecho de que ella hubiera declinado su generosa oferta sugería terquedad o estupidez, y no estaba seguro de qué le molestaba más. «Soy un piloto élite», dijo, inflando ligeramente el pecho como si exhibiera una condecoración militar. «Gastar más de $300,000 al año con esta aerolínea. Eso conlleva ciertas expectativas y adaptaciones. El asiento del pasillo es uno de ellos». Otros pasajeros empezaban a notar la conversación. Robert Martínez, en el asiento de la ventana, se movió incómodo al darse cuenta de que estaba atrapado en medio de lo que estaba sucediendo, claramente convirtiéndose en un conflicto. Detrás de ellos, Lisa Thompson levantó discretamente su teléfono y comenzó a grabar sus instintos, diciéndole que esta interacción tenía el potencial de convertirse en algo significativo. «Entiendo tu situación con la aerolínea», dijo Amara. Dijo, su voz permaneciendo enloquecedoramente tranquila. «Pero este es el asiento que elegí y, pagado, me gustaría quedármelo». La cara de Brandon empezó a ponerse pálida. Ser contradicho públicamente por alguien a quien consideraba un don nadie era una afrenta a toda su visión del mundo. En las salas de juntas y en las reuniones de negocios, su combinación de influencia financiera y personalidad agresiva generalmente aplastaba cualquier oposición. Pero esta mujer tranquila parecía completamente impresionada por sus credenciales. Sofía Ramírez observó la situación desde su posición cerca de la parte delantera de la cabina. Como líder del vuelo, asistente había desarrollado un radar para posibles conflictos, y todo en el lenguaje corporal de Brandon gritaba: «El problema se agrava». Se acercó a la fila con su sonrisa profesional y ensayada. «¿Está todo bien aquí, señor?», preguntó con tono cálido pero alerta. Brandon inmediatamente dirigió su encanto hacia ella, mostrando la sonrisa que la había ayudado a cerrar tratos millonarios y convenció a sus socios comerciales de pasar por alto sus tendencias más agresivas. «Sí, todo está bien, Sofía». Él tenía Leo su etiqueta con el nombre con la facilidad experimentada de alguien que entendía que usar los nombres de las personas creaba una falsa impresión de sensación de intimidad. «Este pasajero y yo estábamos organizando algunos asientos. Necesito el pasillo para fines comerciales y estoy seguro de que no le importará mudarse al medio». Miró fijamente a Amara, su expresión que transmitía que debía aceptar con gracia la derrota ahora que una figura de autoridad estaba presente. El subtexto fue claro: «Has dejado claro tu punto, pero ahora es el momento de que las personas razonables lleguen a un acuerdo razonable, alojamiento que me da lo que quiero».
Sofía miró a Amara, quien le dio un movimiento de cabeza casi imperceptible. La sonrisa de la azafata permaneció en lugar, pero su voz adquirió un tono ligeramente más firme. Señor, me temo que si la pasajera no quiere cambiar de asiento, no puedo obligarla. Quizá pueda comprobar si hay otra opción. El asiento del pasillo queda disponible una vez que terminamos de embarcar. La solución diplomática fue razonable, profesional y completamente insatisfactoria para el sentido de derecho de Brandon. Que le dijeran que sus preferencias no podían ser que me acomodaran automáticamente ya era bastante malo, pero que me dijeran eso delante de otros pasajeros era un error público. Una humillación que su ego no podía tolerar. Bien, usó su encanto, evaporándose como el rocío de la mañana. Bien. Arrojó su maletín en el compartimento superior con una fuerza innecesaria, lo que provocó que las bolsas de los otros pasajeros se movieran y se asentaron con golpes audibles. La violencia del gesto claramente tenía la intención de comunicar su disgusto a cualquiera que estuviera a su vista. Sofía tomó nota mental del incidente y se movió, para atender a otros pasajeros, pero mantuvo la fila de Brandon en su visión periférica. En su experiencia, los pasajeros que reaccionaron mal a pequeñas decepciones durante el embarque habían aumentado su comportamiento una vez que el vuelo estaba en marcha, y se sentían más anónimos dentro del espacio reducido del avión. Mientras Brandon pasaba apretujas a Robert Martínez para llegar al asiento central, se aseguró de que sus movimientos fueran lo más disruptivos posible. Su hombro golpeó el brazo de Robert, su maletín golpeó contra el respaldo del asiento y se acomodó en el asiento 12B con un suspiro teatral. Eso fue claramente audible para los pasajeros circundantes. «Increíble», murmuró, lo suficientemente alto como para asegurar que ambos, Amara y Robert, pudieron oír su comentario. Hay gente que no tiene consideración por los demás. María Santos. Mientras recorría el pasillo como parte del proceso de embarque final, presenció el final de la interacción. Ella había estado observando a Brandon desde que abordó por primera vez, notando su trato despectivo hacia los agentes de la puerta y la tripulación de vuelo. Y podía ver que los instintos de Sofía sobre los posibles problemas estaban resultando acertados. Como aprendiz, María se suponía que debía observar y aprender de los miembros experimentados de la tripulación, pero también estaba documentando las interacciones de los pasajeros. Como parte de su programa de desarrollo, hizo una nota discreta sobre el conflicto de asientos y la reacción de Brandon, agregando a su creciente archivo de observaciones sobre los patrones de comportamiento de los pasajeros. El vuelo ya estaba completamente embarcado, y la voz del capitán Rodríguez llegó por el intercomunicador con la salida estándar. Anuncios. Pero en la fila 12, la tensión apenas comenzaba a crecer. Brandon había reclamado ambos apoyabrazos con la agresión territorial de alguien que marcaba su dominio, y su computadora portátil estaba posicionada de tal manera que invadió significativamente el espacio limitado de Amara. Cada pocos minutos él cambiaba de posición, suspiraba ruidosamente o hacía pequeños comentarios en voz baja sobre pasajeros desconsiderados y personas que no entienden los viajes de negocios. Su teléfono vibraba constantemente con llamadas y mensajes, cada notificación acompañado de respuestas cada vez más agitadas. «Esto es ridículo», dijo. Durante una conversación telefónica particularmente larga, su voz fue lo suficientemente fuerte como para molestar a los pasajeros que estaban varias filas más allá. «Estoy rodeado de gente que no tiene ni idea de cómo funcionan los negocios reales. Aficionado. Hora. De arriba a abajo». Amara continuó leyendo su libro Biografía de Pioneros de la Aviación, mientras catalogando cada microagresión y violación de límites. Como alguien que había construido una empresa multimillonaria desde el principio, comprendió exactamente cómo funcionaba el negocio real, pero estaba fascinada por la necesidad de Brandon de establecer su dominio sobre extraños que no representaban ninguna amenaza para él. Su éxito profesional. Robert Martínez se encontró atrapado entre su inclinación natural a evitar conflicto y su creciente disgusto por el comportamiento de Brandon. Como contratista, él había trabajado con todo tipo de personalidades, pero rara vez se había encontrado con alguien tan abiertamente despreciaba la cortesía básica.
Su padre militar le había enseñado que la verdadera fuerza se demostraba a través de autocontrol y consideración hacia los demás, no a través del acoso a personas que no pudieron defenderse. Lisa Thompson, todavía grabando discretamente desde la fila de atrás, ya había subido varios clips cortos a sus historias de Instagram, con subtítulos como «Comportamiento de la clase ejecutiva en la clase económica premium» y «Cuando tu estatus de viajero frecuente se te sube a la cabeza». Sus seguidores comenzaban a responder con comentarios y preguntas, sintiendo que algo interesante se estaba desarrollando. A medida que el avión se alejaba del puerto y comenzó su rodaje hacia la pista, ninguno de los pasajeros de la fila 12 se dio cuenta de que estaban sentados en la epicentro de lo que se convertiría en un fenómeno viral. Brandon todavía estaba convencido que estaba tratando con gente común y corriente que tarde o temprano reconocería su superioridad. Amara recopilaba información discretamente sobre el servicio de la competencia y la dinámica de los pasajeros. Robert esperaba que el vuelo mejoraría una vez que estuvieran en el aire, pero lo peor estaba por venir. En menos de una hora, el verdadero carácter de Brandon emergería de maneras que sorprenderían incluso a los pasajeros que ya habían estado allí. Fue testigo de su comportamiento arrogante. Y cuando eso sucedió, la mujer tranquila en el asiento del medio revelaría exactamente por qué su actitud estaba a punto de costarle todo lo que había gastado en su carrera. Edificio. El escenario estaba listo, los jugadores estaban en posición, y la cuenta regresiva para la destrucción de Brandon Mitchell había comenzado. Comenzó oficialmente. La primera hora del vuelo 447 fue una clase magistral de vuelo pasivo. Comportamiento agresivo transmitido por Brandon Mitchell con la precisión de alguien que ha pasado décadas perfeccionando el arte de hacer miserables a otras personas sin romper técnicamente ninguna regla. Él se apropió de ambos apoyabrazos con la confianza territorial de una bandera colonial, plantando sus codos posicionados solo con la suficiente agresividad como para ocupar el espacio de Amara sin darle motivos para una queja directa. Su computadora portátil, una máquina de última generación adornada con el logotipo corporativo de Teknova, estaba inclinada de tal manera que su esquina afilada rozaba continuamente el brazo de Amara cada vez que cambiaba de posición. Cuando ella le preguntó cortésmente si él podría ajustar la pantalla ligeramente, respondió con un suspiro exagerado y la movió con precisión 1 pulgada, lo suficiente para demostrar cumplimiento sin resolver realmente el problema. Él murmuró en voz baja lo suficientemente alto para que Amara y Robert lo oyeran, simplemente no entienden las realidades de viaje de negocios. Amara, por su parte, simplemente acercó el brazo a su cuerpo y continuó leyendo. Su respuesta tranquila pareció alimentar la irritación de Brandon como oxígeno alimentando el fuego. Estaba acostumbrado a recibir reacciones de la gente, enojo, frustración, sumisión, pero la serena indiferencia de esta mujer ante sus provocaciones era enloquecedora. Fue como intentar pelear con agua. El servicio de comida comenzó con Sofía y María bajando la cabina con eficiencia practicada. Al acercarse a la fila 12, Sofía ya estaba mentalmente preparada para posibles complicaciones. Sus interacciones con Brandon durante el internado habían establecido lo ve como un pasajero que veía a los trabajadores de servicios como accesorios de su drama personal en lugar de seres humanos merecedores de atención. Cortesía básica. «Buenas tardes, amigos», dijo Sofía con su sonrisa profesional. «Nuestras opciones de comida de hoy son salmón a la sartén con espárragos y risotto de limón, o pasta con setas y trufa con verduras de temporada». «Yo pediré salmón», dijo Brandon inmediatamente, luego hizo un gesto hacia Amara sin mirarla, y «estoy seguro de que estará feliz con la pasta». La presunción era asombrosa en su arrogancia casual. No solo había ordenado para sí, sino que había decidido lo que era apropiado para la mujer sentada a su lado, como si sus preferencias estuvieran sujetas a su aprobación y sus elecciones fueran suyas. Amara miró a Sofía a los ojos y un destello de comprensión pasó entre ella y ella. En ese momento, Sofía reconoció que estaba presenciando algo más que la simple mala educación de un pasajero. Fue un juego de poder deliberado, un intento de establecer dominio a través del simple acto de quitarle el poder a otra persona.
agencia para tomar sus propias decisiones. Yo también quiero el salmón, por favor, Amara dijo usando el nombre de Sofía con la cortesía natural que Brandon nunca había mostrado. Gracias. ¿Sofía? La sonrisa se volvió más genuina. Por supuesto, 2 cenas de salmón para la fila. 12. Brandon se burló lo suficientemente fuerte como para que lo oyeran los pasajeros que estaban 2 filas más allá. Increíble, hay gente que simplemente lo hace todo difícil. El comentario quedó flotando en el aire como humo. De un disparo, los pasajeros a su alrededor comenzaron a moverse incómodos al darse cuenta que estaban presenciando algo más allá de la fricción normal del viaje. Robert Martínez, atrapado en el asiento de la ventana, se dio cuenta de que sus manos se apretaban involuntariamente mientras su paciencia con el comportamiento de Brandon se acercaba al límite. Detrás de ellos, Lisa Thompson había pasado de la grabación discreta a la documentación activa. Sus historias de Instagram ahora atraían comentarios en tiempo real de seguidores que estaban interesados en ver cómo se desarrollaría la situación. «Este tipo es irreal», escribió como subtítulo. «Estén atentos porque esto se está poniendo feo». El servicio de comidas continuó y Brandon trató cada interacción como una oportunidad para demostrar su superioridad. Criticó la temperatura de su comida, se quejó del vino, selección e hizo comentarios mordaces sobre los estándares decrecientes del servicio de las aerolíneas, todo mientras Sofía y María mantuvieron su compostura profesional con notable gracia. «¿Sabes?», Brandon dijo en voz alta durante su tercera copa de vino, «recuerdo cuando las aerolíneas realmente se preocupaban por sus pasajeros premium. Ahora dejan entrar a cualquiera a estas cabañas y el servicio se resiente en consecuencia». María, que recogía platos vacíos, se detuvo brevemente al oír sus palabras. Como joven latina que trabaja en atención al cliente, servicio, había escuchado variaciones de este sentimiento a lo largo de su carrera, pero nunca expresadas tan abiertamente. Sofía, al notar la reacción de su protegido, intervino con suavidad. «Espero que me dejes». «Háganos saber si hay algo específico que podamos hacer para mejorar su experiencia hoy, señor Mitchell», dijo, su voz perfectamente profesional a pesar de la tensión alrededor de sus ojos. «Oh, creo que... sabes exactamente a qué me refiero», respondió Brandon con las palabras ligeramente arrastradas por el vino. «Algunas personas simplemente no encajan aquí. En cabinas premium, esto arruina la experiencia para el resto de nosotros». La declaración estaba claramente dirigida a Anara, pronunciada con la crueldad casual de alguien que creía en sus frecuentes monstruos. Su estatus de viajero frecuente le otorgaba el derecho a contar con policías que merecían un servicio de calidad. Pero Brandon había calculado mal el efecto que sus palabras tendrían en los demás pasajeros que estaban escuchando. Robert Martínez, quien había estado mordiéndose la lengua durante más de 1 hora, y finalmente habló. «Disculpe, señor, pero creo que te pasas de la raya». Brandon se giró hacia el asiento de la ventana con genuina sorpresa. En su visión del mundo, se suponía que los demás pasajeros eran miembros invisibles de la audiencia durante su actuación, no participantes activos que podría cuestionar su comportamiento. «Disculpa, ¿te pedí tu opinión?», Brandon dijo. Su voz resumaba con descendencia. Estaba conversando con la azafata sobre el servicio. «Normas». «No», dijo Robert con voz firme pero firme. «Fuiste grosero con una compañera de viaje que no ha hecho nada más que ocuparse de sus propios asuntos. Eso no tiene nada que ver. Estándares de servicio. Se trata de la decencia humana básica». La confrontación atrajo la atención de los pasajeros de toda la cabina de clase turista premium. Las conversaciones silenciaron los dispositivos electrónicos. Se bajaron y decenas de ojos se centraron en la fila 12. Lisa Thompson, sintiendo que el momento se estaba intensificando, comenzó a transmitir en vivo directamente a su cuenta de Instagram. «Damas y caballeros», ella le susurró a la cámara de su teléfono. «Estamos presenciando algo increíble en el vuelo 447 de American Airlines. Este empresario lleva más de 1 hora acosando a un compañero de viaje y finalmente la gente está empezando a hablar». Brandon, al darse cuenta de que ahora era el centro de atención no deseada, sintió que la imagen cuidadosamente construida de una autoridad sofisticada, comienza a desmoronarse. El alcohol, el estrés de
El próximo acuerdo comercial y su incapacidad fundamental para manejar las contradicciones se habían combinado en una tormenta perfecta de mal juicio. «Mira», dijo, alzando la voz para dirigirse no solo a Robert, sino a cualquiera que pueda estar escuchando. «No sé qué tipo de justicia social, tonterías de guerreros, ustedes creen que esto es así, pero pago por un servicio premium y espero pasajeros premium. Algunas personas, simplemente no entiendo la diferencia». Las palabras, ustedes aterrizaron como una bofetada en la cabina. La frase llevaba generaciones de lenguaje codificado y exclusión deliberada, y todos los presentes reconocieron sus implicaciones. Brandon había cruzado la línea de la grosería hacia un territorio mucho más peligroso y revelador. Amara, quien había permanecido en silencio durante todo el enfrentamiento cada vez mayor, finalmente cerró su libro y miró directamente a Brandon. Su voz, cuando habló, era tranquila, pero se escuchó fácilmente a través de la cabina ahora silenciosa. «Señor Mitchell, ¿qué quiere decir exactamente con algunas personas? Me gustaría que fuera más específico». El desafío se planteó con precisión quirúrgica. Brandon había estado haciendo referencias cada vez más oportunas sobre la raza, la clase y el estatus durante más de una hora, pero había tenido cuidado de utilizar lenguaje codificado que le daba una negación plausible. Ahora, Amara lo obligaba a aclarar su significado o retractar de sus implicaciones. Brandon, envalentonado por vino y convencido de su propia rectitud, tomó la decisión que destruiría su vida. «¿Sabes exactamente?», dijo señalando directamente a Amara. «Gente como tú, que probablemente consiguieron sus entradas a través de algún programa de diversidad o de alguna tontería de acción afirmativa, que creen que merecen lo mismo, trato como pasajeros que realmente ganan su estatus a través del trabajo duro y éxito empresarial». El silencio que siguió fue ensordecedor. Brandon no solo había revelado su prejuicio racial, sino que lo había hecho frente a docenas de personas, de testigos, muchos de los cuales estaban grabando la interacción. La transmisión en vivo de Lisa Thompson atrajo a más de 500 espectadores en tiempo real, y el número aumentaba rápidamente a medida que la gente compartía la transmisión en redes sociales. Sofía, quien había sido entrenada para manejar pasajeros difíciles, pero nunca se había encontrado con algo tan evidente, presionó el botón de llamada que alertaría a la cabina. Esta situación había ido mucho más allá de los desafíos comunes del servicio al cliente y había entrado en un territorio que requería intervención del capitán del vuelo. «Señor», dijo, con voz aún profesional, pero ahora con un tono cortante, de autoridad, «necesito que bajes la voz y regreses a tu asiento inmediatamente». Brandon rió con una risa áspera, un sonido sin humor. «Mi asiento, señora. Estoy en mi asiento y le hablaré a quien yo quiera, como yo quiera. Eso es lo que significa un servicio de primera clase. Esto es economía premium, señor», dijo María en voz baja, arrepintiéndose inmediatamente de haberlo dicho, cuando la atención de Brandon se volvió hacia ella como un depredador que busca una nueva presa. «¿Te lo pregunté?», gruñó. «Tal vez deberías preocuparte menos por corregir a los clientes y más por mejorar la calidad del servicio, aunque supongo los estándares han caído prácticamente en todas partes últimamente». El ataque a María fue la gota que colmó el vaso para varios pasajeros. Robert Martínez se desabrochó el cinturón de seguridad y se irguió, proyectando una sombra sobre el asiento de Brandon. Detrás de ellos, otros pasajeros también levantaban la cara, reflejando el disgusto y la ira que se habían acumulado durante el vuelo. Pero Amara permaneció sentada, con las manos dobladas tranquilamente en su regazo, observando a Brandon destruirse a sí mismo con la fascinación distante de un científico. Observando una reacción química. Había visto a hombres como él antes, ejecutivos que creían que su éxito les daba el derecho a menospreciar a otros, que confundían la crueldad con la fuerza y el prejuicio con perspicacia para los negocios. Lo que Brandon no sabía era que cada palabra que había dicho estaba siendo documentada no solo por los demás pasajeros, sino por el director ejecutivo de una empresa que tenía millones de dólares de los viajes de su empleador, contratos. Su racismo casual y su crueldad deliberada no eran solo defectos de carácter,
estaban a punto de convertirse en evidencia en la demanda que ya se estaba preparando contra Tecnova, y, en menos de 30 minutos, cuando el capitán Rodríguez salió de la cabina para abordar la interrupción, Amara Williams finalmente revelaría exactamente quién era ella y por qué Brandon Mitchell acababa de cometer el mayor error de su carrera profesional. Vida. La cuenta regresiva para las consecuencias había comenzado, y Brandon estaba demasiado borracho en su propia arrogancia para darse cuenta de que su carrera estaba a punto de implosionar a 35,000 pies de altura. Brandon Mitchell se puso de pie en el estrecho pasillo del avión con la confianza inestable de un hombre que nunca se había enfrentado a consecuencias reales de sus actos. El vino le había soltado la lengua y aumentado su sentimiento de agravio, transformando lo que podrían haber sido prejuicios privados en una representación pública de masculinidad tóxica y sesgo racial. ¿Saben lo que anunció? Su voz se escuchó con claridad en la cabina de clase turista premium mientras se dirigía a los pasajeros a su alrededor. Creo que todos necesitan entender lo que realmente está sucediendo aquí. Esta mujer, él, apuntó directamente a Amara y ha estado intentando provocarme desde que abordamos. Probablemente esté grabando todo para... Una demanda planea usar la carta de víctima para obtener un pago rápido. La acusación estaba tan alejado de la realidad que varios pasajeros jadearon audiblemente. Durante más de una hora habían visto a Brandon pasar de la rudeza a la hostilidad abierta, mientras Amara permanecía sentada en silencio, leyendo su libro, respondiendo solo cuando se le habla directamente y nunca levantando la voz o hacer cualquier exigencia. Eso es completamente falso. Robert Martínez dijo, con la voz temblorosa de ira, «Esta mujer no ha sido más que educada. Mientras te comportas como un completo, no te metas en esto, Roberto». Brandon interrumpió sus palabras, deliberado y calculado para herir. «Tú, la gente siempre se mantiene unida, ¿no? Siempre están dispuestos a atacar a los estadounidenses exitosos que realmente se han ganado su lugar en el mundo». El insulto racial golpeó la cabina como un golpe físico. El frase «ustedes», seguida de la implicación de que cualquiera que no fuera blanco no se había ganado su lugar, era tan descaradamente racista que incluso los pasajeros que habían estado tratando de ignorar la situación ya no podían fingir que lo hacían. No estábamos presenciando algo extraordinario. La transmisión en vivo de Lisa Thompson explotó con comentarios y compartidos. Los espectadores reconocieron que estaban viendo, en tiempo real, documentación de la discriminación laboral en acción. Su número de seguidores aumentó rápidamente a medida que la gente compartía el feed y las principales plataformas de redes sociales comenzaron a mostrar clips de Brandon cada vez más desquiciado. Comportamiento. «Señor, necesita sentarse inmediatamente», dijo Sofía. Su compostura profesional finalmente se quebró un poco. Como azafata principal, había lidiado con pasajeros difíciles, emergencias médicas y problemas mecánicos, pero nunca se había encontrado con algo así. Racismo descarado expresado con tanta confianza. Brandon rió con un sonido áspero que resonó por toda la cabina. «Me sentaré cuando esté listo para sentarme y hablaré con quien quiera, como quiera. Eso es lo que sucede cuando pagas la entrada en lugar de recibir ayudas benéficas». Tras bambalinas, Sofía, el botón de llamada ya había alertado a la cabina de una situación en desarrollo. La capitana Elena Rodríguez estaba monitoreando la conversación a través del sistema de comunicación interno de la aeronave y se estaba preparando para salir de la cabina para... La primera vez durante el vuelo, el capitán Rodríguez había visto zonas de combate, aterrizajes de emergencia y situaciones que ponían en peligro la vida, pero tenía tolerancia cero para los pasajeros que convirtieron su avión en una plataforma para el discurso de odio. Su experiencia militar le había enseñado que los equipos funcionaban mejor cuando cada miembro era tratado con dignidad y respeto, y aplicó los mismos principios a la aviación civil. ¿Cuál parece ser el problema aquí? La voz de la capitana Rodríguez atravesó la tensión de la cabina como una cuchilla al salir de ella. Su piloto, su uniforme tenía una autoridad que ni siquiera Brandon podía ignorar, y su expresión dejaba claro que no era interesado en soluciones diplomáticas. Brandon, aún convencido de que las figuras de autoridad naturalmente se pondrían del lado de un hombre de negocios exitoso por encima de los pasajeros comunes, inmediatamente comenzó su actuación. «Capitán, gracias a Dios que está aquí. Este pasajero», señaló a Amara, «tiene
Ha estado causando problemas desde que embarcamos. Me ha estado acosando, probablemente intentando presentar una demanda por discriminación. Dinero. El capitán Rodríguez miró a Amara, que seguía sentada con el libro cerrado en el regazo, luego a Brandon, que se balanceaba ligeramente en el pasillo, con aliento a vino y una expresión de agresión en el rostro. «Señora», dijo el capitán, le dijo a Amara, «¿hay algún problema?» La respuesta de Amara fue mesurada y tranquila. «No, capitán, solo algo de turbulencia, nada que no pueda soportar». La metáfora fue perfecta y acertada. Ella había descrito el comportamiento de Brandon como una perturbación temporal, desagradable pero manejable. La insinuación era clara. Ya había tratado con hombres como él antes y su rabieta no la intimidaba. Brandon, perdiéndose por completo la sutileza del intercambio, explotó. «La turbulencia, ella es la turbulencia. Esta gente siempre es el problema, siempre buscando a alguien a quien culpar. Sus fracasos, siempre». «Señor Mitchell, capitán Rodríguez», interrumpió su voz, con la inconfundible autoridad de alguien acostumbrado a decidir la vida o la muerte. «Decisiones, regrese a su asiento inmediatamente o este avión realizará un aterrizaje no programado». Pero Brandon estaba demasiado oído para reconocer la advertencia. El alcohol, el estrés de su trato comercial y su incapacidad fundamental para aceptar la contradicción se habían combinado en una tormenta perfecta de malos resultados. Juicio y animosidad racial. ¿Sabes lo que dijo? Su voz se alzó hasta dirigirse a toda la cabina. «Estoy harto de esta tontería de la corrección política. Gasto $300,000 al año con esta aerolínea. Conozco personalmente al director ejecutivo. Una sola llamada mía puede tener todo. La despediste, empezando por el programa de contratación de diversidad que la puso en esta cabina», señaló Amara de nuevo, su dedo tembloroso de rabia. «Gente como ella no debería viajar en clase turista premium. Diablos, la gente como ella no debería viajar en avión. Deberían estar agradecidos por el servicio de autobús». La declaración fue tan brutalmente racista que varios pasajeros comenzaron a usar sus teléfonos para llamar a la aerolínea atención al cliente inmediata. La transmisión en vivo de Lisa Thompson ya había atraído a más de 3,000 espectadores en tiempo real, y los fragmentos de la diatriba de Brandon se compartían en todas las principales plataformas de redes sociales. Pero fue la siguiente declaración. Eso destruiría la vida de Brandon por completo. «Diré lo que quiera a quien quiera». «Quiero», declaró, y su voz transmitía la confianza ebria de alguien que creía que su dinero lo hacía intocable. «Y no hay absolutamente nada que ustedes puedan hacer al respecto». Amara Williams se levantó lentamente, con un movimiento tan controlado y deliberado que toda la cabina quedó en silencio. Durante más de Había permanecido sentada durante 1 hora mientras Brandon revelaba la profundidad de sus prejuicios y crueldad. Ahora, por fin, estaba lista para responder. «En realidad, señor Mitchell», dijo, con su voz fácilmente a través del avión silencioso, «hay algo que puedo hacer al respecto». Brandon, envalentonado por lo que interpretó como un desafío de alguien a quien consideraba impotente, dio un paso. «¿Más cerca? ¿Y qué crees que puedes hacerme? Llama a tu abogado, presenta una denuncia. ¿Tienes idea de quién soy? ¿Sabes qué influencia tengo en esta industria?» Amara metió la mano en su bolso y sacó su tarjetero, extrayendo una sola tarjeta, y la sostuvo donde Brandon pudiera verla claramente. «Doctora Amara Williams», dijo en voz baja, fundador y director ejecutivo de Skybridge Aerolíneas. Las palabras golpearon a Brandon como un golpe físico. Su rostro se puso blanco como la sangre, desapareciendo de sus mejillas, y de hecho, se tambaleó hacia atrás cuando las implicaciones comenzaron a registrarse en su cerebro nublado por el alcohol. «El cliente de viajes corporativos más grande de su empresa», continuó Amara, con su voz manteniendo la calma incluso mientras impartía lo que equivalía a una sentencia profesional. $12 millones en ingresos anuales. Todo esto se realiza a través de la plataforma de reservas corporativas de Skybridge.
La cabina estalló en las exclamaciones de gasps y el sonido de docenas de pasajeros compartiendo la revelación en tiempo real a través de redes sociales. La transmisión en vivo de Lisa Thompson explotó cuando los espectadores se dieron cuenta de que no solo estábamos presenciando un colapso racista, sino el momento en que ese racismo tuvo consecuencias en el Puima de la forma más dramática posible. La boca de Brandon se abrió y se cerró en silencio mientras su mundo se derrumbaba. La mujer a la que había pasado una hora humillando y degradando no era una pasajera más, era la directora ejecutiva de una importante aerolínea y, lo más importante, la persona que controlaba millones de dólares del presupuesto de viajes de su empresa. «Eso es imposible», susurró. Su voz, apenas audible, se oía entre los comentarios de los pasajeros y las alertas de las redes sociales. «¿Eres justo lo que el señor Mitchell?», Amara le preguntó, interrumpiendo su tartamudeo como un bisturí. «¿Qué creías que era?». La pregunta flotaba en el aire, obligando a Ámbar a confrontar las suposiciones racistas que habían impulsado su comportamiento durante todo el vuelo. Al intentar responder, tendría que explicar exactamente por qué había asumido que ella no pertenecía a la clase económica premium, por qué se sentía con derecho a pedirle comida, por qué había desestimado sus preferencias e insultado su carácter. Y en ese momento de reflexión forzada, con cientos de miles de personas mirando a través de transmisiones en vivo en redes sociales, Brandon Mitchell finalmente comprendió que su carrera, su reputación y su futuro acababan de ser destruidos por sus propias palabras, transmitidas en vivo al mundo por la misma tecnología que él creía que lo hacía intocable. Había llegado el momento de rendir cuentas y no habría escapatoria a las consecuencias de sus decisiones. La tarjeta de presentación parecía brillar en la mano de Amara mientras la sostenía a la altura de los ojos, lo que permitió a Brandon y a los pasajeros circundantes leer cada detalle con claridad. La doctora Amara Williams, fundadora y directora ejecutiva de Skybridge Airlines, fue grabado en elegantes letras plateadas junto con información de contacto que cualquier profesional de la industria de la aviación conocería inmediatamente reconoció como legítima. Brandon miró la tarjeta como si podría transformarse en otra cosa si miraba con suficiente atención. Su cerebro, nublado por el alcohol y la adrenalina, luchaba por procesar información que contradecía por completo todo lo que había asumido sobre la mujer tranquila que había sido, atormentando durante más de una hora. «Skybridge», repitió lentamente, su voz apenas por encima de un susurro. «Eres el director ejecutivo de la aerolínea de más rápido crecimiento en Norteamérica». Amara confirmó que su tono permanece conversacional a pesar de la magnitud de la revelación y, más importante para usted, señor Mitchell, la empresa que se encarga de todo el programa de viajes corporativos de Tecnova. Brandon palideció al oír las implicaciones, para que se propague a través de su conciencia. Los viajes anuales de $12 millones de Tecnova, los contratos que había negociado personalmente, los beneficios de estatus de élite que venían con esa relación, descuentos corporativos que le permitieron viajar con frecuencia, todo fluyó a través de la empresa propiedad de mujer a la que acababa de llamar inferior, indigna y peor. $12 millones en ingresos anuales. Amara siguió sacando su teléfono con deliberada precisión. Todo lo cual tengo la autoridad para cancelar con una sola llamada telefónica. Lisa, la transmisión en vivo de Thompson, estalló en comentarios cuando los espectadores se dieron cuenta de que estaban presenciando algo sin precedentes. El hashtag Justicia a 30.000 pies comenzó a hacer tendencia en múltiples plataformas a medida que la gente compartió clips del discurso racista de Brandon, seguido de la sorprendente revelación de la identidad de Amara. «Espera», dijo Brandon con la voz quebrada por la desesperación. «Espera, no puedes. Esto es una trampa, me tendiste una trampa, te sentaste deliberadamente de turista a clase turista premium», corrigió Amara con suavidad. «Y sí, a menudo viajo en la competencia, aerolíneas, para estudiar los estándares de servicio al cliente. Se llama investigación de mercado, señor Mitchell. Estoy seguro de que Tecnova realiza inteligencia competitiva similar en su industria». Sofía Ramírez, quien había estado observando el intercambio con creciente asombro, finalmente habló. «Dr. Williams, usted es el Dr. Williams. Leí sobre ti en la Semana de la Aviación. Revolucionaste reserva de viajes corporativos.
Amara sonrió cálidamente a la azafata, su primera sonrisa sincera desde que subió al avión. Gracias, Sofía. Y debo decir que su profesionalismo durante este incidente ha sido ejemplar. El equipo de recursos humanos de Skybridge se pondrá en contacto con su departamento sobre posibles oportunidades. El comentario provocó otra oleada de asombro. A través de la cabina, los pasajeros se dieron cuenta de que no solo estaban presenciando la destrucción de la carrera de Brandon, sino también posible ascenso de los auxiliares de vuelo que habían manejado su abuso con gracia y dignidad. Brandon, mientras tanto, experimentaba el pánico que se siente al ver cómo la vida implosiona en tiempo real. Sus manos. Tembló mientras buscaba su teléfono, tratando desesperadamente de llamar a su asistente, a su jefe, a cualquiera que pudiera ayudarlo a superar el desastre que había creado. «Marcus», dijo en el teléfono, con la voz aguda y tensa. «Marcus, necesito que... Ha habido un problema. Necesito hablar con David. Inmediatamente. Se trata del contrato de Skybridge». Pero incluso mientras él hablaba, Amara estaba teniendo su propia conversación. «Sara», le dijo a su asistente, «necesito que canceles el contrato corporativo de Tecnova inmediatamente. Rescisión total. Vigente a partir de hoy. Además, prepare un comunicado de prensa sobre la política de tolerancia cero de nuestra empresa para discriminación». La llamada telefónica fue breve, profesional y devastadora. En cuestión de minutos, Tecnova perdería no solo su plataforma de reserva de viajes, sino también sus tarifas preferenciales y corporativas, descuentos y atención al cliente prioritaria. El impacto financiero sería inmediato y sustancial. «No se puede hacer». Esto, dijo Brandon, terminando su propia llamada al darse cuenta de que su asistente no podía comunicarse con nadie en Tecnova. «Esto es un suicidio empresarial. Somos uno de sus mayores clientes». «Eran uno de nuestros clientes más importantes», Amara corrigió. «Tiempo pasado. A partir de ahora, Tecnova puede reservar entradas individuales a precios de venta estándar como cualquier otro cliente». Capitán Rodríguez, quien había estado escuchando el intercambio con interés profesional, dio un paso adelante. «Dr. Williams, le pido disculpas por este incidente. Este no es el estándar de comportamiento de los pasajeros que American Airlines tolera. Lo entiendo, capitán, y quiero que sepa que este incidente afecta únicamente al señor Mitchell, no a su tripulación ni a su aerolínea». Sofía y su equipo manejaron una situación imposible con notable profesionalismo. Elogios para American. La tripulación de una aerolínea competidora, entregada por el director ejecutivo, demostró un nivel de clase y respeto por la industria que hicieron que el comportamiento de Brandon pareciera aún más mezquino y poco profesional en comparación. Otros, los pasajeros ahora filmaban y compartían abiertamente la interacción en redes sociales. Robert Martínez se había retirado su teléfono para documentar la conversación, mientras que la transmisión en vivo de Lisa Thompson había atraído a más de 5,000 espectadores en tiempo real. Los comentarios llegaron de todo el mundo a medida que la gente compartía la historia del empresario racista que, sin saberlo, destruyó su carrera al atacar al socio de viajes más importante de su propia empresa. «Este debe ser el karma corporativo más épico que he visto en un comentario. Este tipo literalmente terminó con su propia carrera». Brandon hizo un último intento desesperado por salvar la situación. «Dr. Williams, estaba bajo estrés. He estado bebiendo. No quise decir lo que dije. Seguro podemos llegar a un acuerdo. Empresario a hombre de negocios». Amara lo miró con algo que podría haber sido lástima si no hubiera sido que frío. «Señor Mitchell, me ha demostrado exactamente quién es cuando piensa que no hay consecuencias por sus acciones. Un hombre que pide comida para mujeres sin preguntándole sus preferencias. Un hombre que usa insultos racistas cuando está frustrado. Un hombre que cree que su dinero le da derecho a menospreciar a otros seres humanos». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo, antes de dar el golpe final. «Eso no es estrés, señor Mitchell. Eso es personaje. Y tu personaje acaba de costarle a Tecnova $12 millones anuales. Ingresos, junto con cualquier negocio adicional que pierdan cuando este video se vuelva viral.
Como si sus palabras lo hubieran convocado, el teléfono de Brandon comenzó a vibrar con llamadas, mensajes de texto y notificaciones. Las redes sociales alertan a los medios de comunicación solicitando comentarios y, lo más inquietante, una llamada del director ejecutivo de Tecnova que decía que estaba demasiado aterrorizado para responder. La demanda por discriminación presentada contra su empresa esta mañana acaba de el menor de los problemas de Tecnova, continuó Amara. Para mañana todas las empresas importantes, las corporaciones en Estados Unidos sabrán exactamente qué tipo de ejecutivos emplea Tecnova y qué tipo de comportamiento debe tener su empresa. La cultura tolera. La predicción ya se estaba haciendo realidad. Lisa Thompson, la transmisión en vivo había sido retomada por los principales medios de comunicación y millones de personas compartieron clips de los ataques racistas de Brandon de veces en las plataformas de redes sociales. Brandon Mitchell fue tendencia a nivel nacional, pero no de la forma en que lo había hecho. Alguna vez imaginó que su nombre podría hacerse famoso. El capitán Rodríguez hizo un anuncio por el intercomunicador. Damas y caballeros, descenderemos a Los Ángeles antes de lo previsto. Por favor, regresen a sus asientos y prepárense para el aterrizaje. Pero para Brandon Mitchell, aterrizar en Los Ángeles no marcaría el final de su viaje, marcaría el comienzo de una vida muy diferente a la que había emprendido esa mañana. Su carrera, su reputación y su futuro habían sido destruidos por sus propias palabras, presenciadas por millones, y no habría recuperación de las consecuencias que había traído sobre sí mismo. Cuando el avión comenzó su descenso, Amara regresó a su asiento y volvió a abrir su libro, mientras Brandon permanecía en un silencio atónito, comprendiendo finalmente que la mujer a la que había intentado humillar acababa de humillarlo a cambio. Pero, a diferencia de su crueldad, su respuesta había sido medida y totalmente justificada, El ajuste de cuentas había terminado y las consecuencias apenas comenzaban. El descenso al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles se sintió como una cuenta regresiva para Brandon Mitchell. Cada minuto que pasó trajo nuevas notificaciones a su teléfono, llamadas perdidas de su jefe, mensajes de texto urgentes de colegas y alertas en redes sociales que mostraban que su diatriba racista se propagaba por internet a velocidad viral. Capitán, la voz de Rodríguez resonó en el intercomunicador con un anuncio que le provocó escalofríos en la espalda a Brandon. Damas y caballeros, debido a un incidente con un pasajero ocurrido durante nuestro vuelo, serán recibidos en la puerta por el aeropuerto agentes de seguridad y federales. Todos los pasajeros deberán proporcionar su información de contacto antes de desembarcar. Disculpen las molestias. Las palabras agentes federales golpearon a Brandon como un golpe físico. Lo que había comenzado como la humillación personal estaba escalando rápidamente hasta convertirse en algo que podría implicar un delito de odio federal. Investigaciones, responsabilidad corporativa y cargos penales. La transmisión en vivo de Lisa Thompson había explotado, más allá de todo lo que había experimentado. Su número de seguidores había aumentado en más de 50,000 en la última hora, y los principales medios de comunicación buscaban entrevistas y derechos de contenido exclusivo. El hashtag Justicia a 30,000 pies fue tendencia en varios países y las celebridades ya estaban expresando su apoyo al Dr. Williams y condena al comportamiento de Brandon. Esto no tiene precedentes, susurró Lisa a la cámara de su teléfono mientras el avión descendía. Llevo 5 años documentando contenido de viajes y nunca había visto nada parecido. Este hombre literalmente destruyó su propia vida en tiempo real y millones de personas lo presenciaron. Mientras tanto, la doctora Amara Williams estaba realizando una serie de llamadas telefónicas tranquilas y profesionales que eran desmantelando metódicamente las relaciones comerciales de Tecnova. Sus conversaciones fueron breves, objetivas y devastadoras en sus implicaciones. David, le dijo a su director de operaciones, necesito que te pongas en contacto con nuestro equipo legal sobre la situación de Tecnova. Tenemos documentación clara de comportamiento discriminatorio de uno de sus altos ejecutivos, y quiero asegurarme de que estemos protegidos si intentan impugnar la rescisión del contrato. Ya llegó la respuesta por el altavoz de su teléfono. Nuestros abogados están revisando el texto del contrato. Dadas las cláusulas de vileza moral que incluimos, no tienen fundamento para emprender acciones legales. Además, la prensa está llamando. ¿Cómo? ¿Quiere atender las solicitudes de los medios? Programe una conferencia de prensa para mañana por la mañana. Quiero abordar esto públicamente y dejar claro que Skybridge tiene cero tolerancia ante cualquier forma de discriminación. Cada llamada telefónica era un clavo más en el ataúd corporativo de Tecnova.
Ya se estaba corriendo la voz entre la comunidad de la aviación comercial sobre Brandon, comportamiento, y otras aerolíneas estaban reconsiderando sus relaciones con Tecnova. Los viajes corporativos se basan en la confianza y las relaciones, y ambas acababan de quedar destruidas sin posibilidad de reparación. Brandon, al escuchar estas conversaciones con creciente horror, hizo intentos cada vez más desesperados por llegar a su propia contactos corporativos, pero sus llamadas iban directamente al buzón de voz. Sus mensajes de texto eran ignorados. ¿Y las notificaciones de LinkedIn mostraron que la gente ya se estaba distanciando de su perfil profesional. Perfil, Sir Sofía Ramírez dijo acercándose a su asiento con cortesía profesional, a pesar de todo lo que había sucedido. La seguridad del aeropuerto necesitará hablar contigo cuando aterricemos. Te recomiendo que cooperes plenamente y consideres la representación legal. El asesoramiento se brindó con la debida consideración profesional, que puso de relieve la gravedad de la situación de Brandon. Los auxiliares de vuelo no solían recomendar abogados a menos que exista una posibilidad real de cargos criminales. Mientras el avión aterrizaba y rodaba hacia la puerta, los pasajeros ya compartían imágenes y comentarios en redes sociales. Robert Martínez había filmado varios clips que mostraban el contraste entre el comportamiento agresivo de Brandon y las respuestas serenas de Amara. Sus videos se compartían con subtítulos como «Cómo destruir tu carrera en 10 sencillos pasos» y «Cuando el privilegio». El área de embarque del aeropuerto de Los Ángeles se había transformado en un circo mediático. Noticias. Las furgonetas se alineaban en la pista. Los periodistas esperaban en la terminal y la seguridad del aeropuerto había establecido un perímetro para controlar la creciente multitud de espectadores y periodistas. La noticia se había difundido mientras el vuelo aún estaba en el aire, y todos los principales medios de comunicación del país se apresuraban a conseguir cobertura exclusiva. El teléfono de Brandon vibró con una llamada del director ejecutivo de Tecnova, David Harrison. Con manos temblorosas respondió: «Brandon, ¿qué demonios hiciste? ¿Qué haces?». La voz de Harrison apenas contenía furia. «Tengo reporteros, me llaman para hablarme de discursos racistas, videos virales y cancelaciones de contratos. Por favor, dime que esto es un malentendido». «David, puedo explicarlo». «No, deja de hablar. No digas ni una palabra más. He visto los videos, todos, desde múltiples ángulos. Calidad de audio perfecta, millones de visualizaciones. No hay explicación para lo que dijiste en ese avión». La línea se quedó en silencio por un momento antes de que Harrison continuara. «Su empleo en Tecnova queda despedido de inmediato. El personal de seguridad está desalojando su oficina en este preciso instante. Sus cuentas corporativas están congeladas. Su coche de empresa está siendo embargado y expulsado permanentemente de todas las instalaciones de Tecnova». Las palabras impactaron a Brandon como golpes físicos. 20 años construyendo su carrera, escalando la escalera corporativa, acumulando riqueza y estatus. Todo fue borrado por una sola conversación a 35,000 pies. «David, por favor, no puedes». «Yo puedo y lo soy». «Lo peor, Brandon, es que has destruido relaciones que nos llevó años construir. Skybridge era uno de nuestros asociaciones muy valiosas y ahora ni siquiera responden a nuestras llamadas. Otros proveedores ya están cuestionando la cultura de nuestra empresa. No solo han terminado su carrera, han dañado toda nuestra organización». A medida que los pasajeros comenzaron a desembarcar, fueron dirigidos a un área separada donde el FBI, los agentes y la seguridad del aeropuerto estaban realizando entrevistas sobre el incidente. La respuesta federal había sido desencadenada por informes de posibles violaciones de delitos de odio y preocupaciones de seguridad de las aerolíneas relacionadas con prácticas discriminatorias comportamiento. La doctora Amara Williams estuvo entre los primeros pasajeros entrevistados y su testimonio fue preciso, objetivo y condenatorio. Había documentado todo, el momento de cada incidente, el momento específico del lenguaje empleado, el patrón de escalada y el impacto en otros pasajeros y tripulantes. El comportamiento del señor Mitchell creó un ambiente hostil que afectó la seguridad y comodidad de todos en esa cabina, dijo a los agentes. Su lenguaje era explícitamente racista. Sus acciones fueron deliberadamente intimidantes y sus declaraciones sobre quién pertenece al avión podrían constituir violaciones de las leyes federales de derechos civiles. Cuando llegó el turno de Brandon para el interrogatorio, estuvo acompañado por un defensor legal proporcionado por el aeropuerto, que le aconsejó que permaneciera en silencio,
pero el daño ya estaba hecho. Horas de evidencia en video, docenas de testimonios de testigos y un rastro digital, la documentación en las redes sociales habían creado un caso irrefutable en su contra. Cuando los pasajeros fueron liberados del aeropuerto, Brandon Mitchell era el tema de tendencia principal en los Estados Unidos. Estados Unidos, su nombre completo, su afiliación empresarial y su trayectoria profesional se habían compartido millones de veces. Los abogados laborales analizaban su caso en las noticias por cable. Civil. Las organizaciones de derechos humanos pedían investigaciones federales y los programas de comedia ya estaban preparando segmentos sobre el hombre que destruyó su carrera al insultar a la única persona que realmente podía acabar con ella. El precio de las acciones de Teknova había caído un 8% en las operaciones posteriores al cierre, ya que los inversores reaccionaron a las noticias de la escándalo de discriminación y la pérdida de importantes contratos corporativos. La empresa, la junta directiva, convocó una reunión de emergencia para discutir el control de daños y la responsabilidad legal. Mientras tanto, la doctora Amara Williams caminó por LAX con tranquila dignidad y se negó a varias solicitudes de entrevistas y emitió un comunicado simple a través de su equipo de relaciones públicas. Skybridge Airlines, mantenemos tolerancia cero ante cualquier forma de discriminación. Nos enorgullece servir a todos los viajeros, independientemente de sus antecedentes, y continuaremos exigiendo a nosotros mismos y a nuestros socios comerciales los más altos estándares de profesionalismo. Conducta. La declaración fue mesurada, profesional y devastadoramente efectiva. Por la mañana sería citado en todos los principales medios de comunicación del país, y Amara Williams sería aclamada como un modelo a seguir para los negocios. Liderazgo y fuerza silenciosa. Brandon Mitchell, mientras tanto, abandonó el aeropuerto de Los Ángeles. Como una historia de advertencia sobre los peligros del privilegio descontrolado y el racismo casual. Su carrera había terminado, su reputación estaba destruida y sus acciones habían creado consecuencias que se extenderían por el mundo empresarial durante años. El vuelo que se suponía lo llevaría al mayor acuerdo de su carrera lo había llevado al mayor desastre de su vida. Y a diferencia de turbulencia, este era un tipo de aire agitado por el que nunca podría volar. 6 meses después del vuelo 447, las repercusiones del colapso público de Brandon Mitchell continuaron transformando tanto la industria de la aviación como el panorama corporativo más amplio. Lo que había comenzado como el arrebato racista de un hombre había... La presidenta del comité, la congresista María Santos, sin relación con la azafata, se inclinó hacia adelante con interés. Dr. Williams, ¿qué cambios específicos recomendaría para prevenir futuros incidentes como el que usted experimentó? Primero, capacitación obligatoria sobre prejuicios para todos. Personal de la aerolínea, incluidos contratistas externos y empleados comerciales frecuentes. Viajeros que representan cuentas corporativas. En segundo lugar, denunciante federal, protecciones para los empleados que denuncian comportamientos discriminatorios. En tercer lugar, la notificación estandarizada de incidentes que crea responsabilidad para las aerolíneas que no abordan los patrones de sesgo. Las recomendaciones conllevaron consecuencias significativas. Peso, porque provenían de alguien que había experimentado la discriminación de primera mano, pero había respondido con políticas soluciones, en lugar de solo críticas. El enfoque de Amara, que combina lo personal, su experiencia en el ámbito empresarial, la ha convertido en una voz poderosa en el movimiento por la equidad en el transporte. Mientras tanto, las consecuencias para Teknova Corporation habían sido rápidas y devastadoras. Además de perder el contrato de Skybridge, se enfrentaron a una cascada de terminaciones de relaciones comerciales a medida que las empresas intentaron distanciarse del escándalo. Sus gastos de viajes corporativos habían aumentado un 40%, ya que, obligados a reservar con tarifas minoristas sin asociaciones preferentes. La demanda por discriminación que se había presentado. La demanda presentada en la mañana del vuelo 447 se había convertido en una demanda colectiva que involucraba a más de 200 ex y actuales empleados. Los correos electrónicos internos y las conversaciones grabadas habían revelado un patrón de comportamiento discriminatorio que iba mucho más allá del colapso público de Brandon, exponiendo una cultura corporativa que había tolerado y a veces alentado los prejuicios.
La junta directiva de Tecnova respondió implementando una reestructuración completa de liderazgo. El director ejecutivo, que había contratado Brandon, se vio obligado a dimitir junto con otros 3 altos ejecutivos que habían estado implicados en la creación de la empresa tóxica. Ambiente laboral. La empresa había gastado más de $50 millones en acuerdos legales, consultores de diversidad y esfuerzos de gestión de la reputación. El incidente de Brandon Mitchell fue una llamada de atención para toda nuestra industria, dijo Jennifer Roberts, nueva directora ejecutiva de Tecnova, durante su primera entrevista importante desde que asumió el control de la empresa. Hemos aprendido que la cultura corporativa no es algo que sucede por accidente, es algo que debe cultivarse deliberadamente y mantenido constantemente. Roberts, un ejecutivo afroamericano con una trayectoria en la construcción de una cultura inclusiva, organizaciones, habían sido contratadas específicamente para reconstruir la reputación de Tecnova. Sus primeras acciones incluyeron despedir a todos los ejecutivos que habían estado involucrados en prácticas discriminatorias, implementar capacitación obligatoria sobre prejuicios para cada empleado y establecer un comité independiente para investigar y atender las quejas en el lugar. El costo personal para Brandon Mitchell había sido total e irreversible. Su despido de Tecnova fue seguido por la inclusión en la lista negra de toda la industria. Otras empresas se negaron a contratar a alguien cuyo comportamiento racista había sido documentado y compartido millones de veces. Su costoso estilo de vida se había derrumbado junto con sus ingresos, lo que llevó a un proceso de divorcio, la pérdida de su hogar y aislamiento social, ya que amigos y colegas se distanciaron de su reputación tóxica. Abogados laborales. Había analizado su caso en televisión nacional, concluyendo que su despido no solo era legal, sino necesario para proteger a Tecnova de mayores responsabilidades. El señor Mitchell creó un ambiente laboral hostil, ambiente que se extendía más allá del lugar de trabajo. Un experto legal explicó: cuando los empleados representan a sus empresas en el mercado público, su comportamiento se convierte en un reflejo de los valores corporativos. Ninguna empresa puede permitirse emplear a alguien cuyas acciones lo expone a violaciones de los derechos civiles federales. Pero la historia también tuvo héroes positivos. Una villana con cautela. Sofía Ramírez había sido ascendida al Departamento de Capacitación Corporativa de American Airlines, donde estaba ayudando a desarrollar nuevos protocolos para manejar incidentes de discriminación. Su respuesta tranquila y profesional a Brandon, el comportamiento se había convertido en un video de entrenamiento utilizado por aerolíneas de todo el mundo. ¿Sofías? El manejo de esa situación fue un ejemplo clásico de gestión de crisis, dijo Marcus Johnson, vicepresidente de American Airlines. Experiencia del cliente. Protegió la seguridad y la dignidad de todos los pasajeros, mientras documentaba todo para acción de seguimiento. Ese es precisamente el tipo de liderazgo que queremos cultivar en toda nuestra organización. A María Santos, la azafata junior, le habían ofrecido una beca completa para cursar su MBA a través de un programa establecido por la doctora Amara Williams, específicamente para trabajadores de la industria de servicios que demostraron profesionalismo excepcional bajo presión. El programa de becas se expandió rápidamente para incluir a docenas de destinatarios de aerolíneas, hoteles y otras empresas hoteleras. La documentación de Lisa Thompson sobre el incidente había lanzado su carrera como una defensora de la justicia social y periodista ciudadana. Sus seguidores en Instagram había crecido a más de 3 millones y había convertido su momento viral en una plataforma para destacar la discriminación. En el sector de viajes, hotelería y otros servicios, las principales cadenas la consultaban regularmente para obtener sus comentarios sobre el sesgo en el lugar de trabajo y el poder de la rendición de cuentas en las redes sociales. El incidente de Brandon Mitchell demostró que la gente tiene un poder extraordinario para documentar la injusticia y exigir responsabilidades, dijo durante una conferencia TED, charla que había sido vista más de 10 millones de veces. Pero también demostró que el verdadero cambio proviene de las instituciones y líderes que están dispuestos a actuar sobre esa documentación. Robert Martínez se había convertido en un inesperado abogado. Abogó por la capacitación en intervención de testigos. Su decisión de hablar durante la diatriba de Brandon había sido destacada en programas de capacitación corporativa como un ejemplo de cómo el testimonio de testigos podría apoyar a las víctimas de discriminación. Yo lamento no haber hablado antes, dijo durante una presentación en una conferencia sobre diversidad, pero aprendí que el silencio ante la injusticia es complicidad, y todos tenemos la responsabilidad de crear entornos donde no se tolera la discriminación.
Quizás lo más significativo es que el Dr. Amara Williams había utilizado el incidente como catalizador para un cambio en toda la industria. Skybridge Airlines se había asociado con la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color y la Liga Antidifamación para crear la Iniciativa de Equidad en los Viajes, un programa que monitoreaba la discriminación en el transporte y brindaba asistencia legal y apoyo a las víctimas de prejuicios. La iniciativa ya había documentado más de 500 casos de discriminación en la industria de la aviación que dieron lugar a políticas cambios, despidos de empleados e investigaciones federales. Las aerolíneas que participaran en el programa recibió el estatus de proveedor preferido con la plataforma de reservas corporativas de Skybridge, lo que generó incentivos financieros, para que las empresas aborden el sesgo de forma proactiva. La rendición de cuentas no es solo sobre castigar a los malos actores, explicó Amara durante el lanzamiento del programa. Se trata de crear entornos donde los buenos actores son recompensados y la discriminación se vuelve económicamente insostenible. El impacto a largo plazo del vuelo 447 se había extendido mucho más allá de la aviación. Las escuelas de negocios enseñaban el incidente como caso de estudio sobre gestión de crisis, responsabilidad corporativa y la importancia de la autenticidad. El hashtag Justicia a 32.000 pies tenía ahora convertido en un grito de guerra para los defensores de la equidad laboral en múltiples industrias. La legislación federal inspiró el proyecto de ley sobre el incidente se estaba tramitando en el Congreso y proponía sanciones más severas por discriminación, transporte y mayores protecciones para los empleados que denunciaron prejuicios. El proyecto de ley, anteriormente conocido como Ley de Equidad en el Transporte, pero comúnmente llamado el Proyecto de Ley del Vuelo 447, había contado con apoyo bipartidista y se esperaba que se convirtiera en ley en el plazo de un año. Para el Dr. Amara Williams, el incidente había reforzado su creencia de que el éxito empresarial y la responsabilidad social eran no intereses en pugna, sino imperativos complementarios. Skybridge Airlines había crecido un 30% en el 6 meses después del incidente. A medida que las corporaciones buscaban asociarse con empresas que demostraran un claro compromiso con la equidad y la inclusión, el incidente del vuelo 447 me enseñó que el liderazgo no se trata solo de construir negocios rentables, reflexionó durante su testimonio ante el Congreso. Se trata de utilizar cualquier plataforma que tengas para hacer del mundo un lugar más justo, más equitativo y más digno para todos. Al concluir sus comentarios y bajarse de la mesa de testigos, Amara llevaba consigo el conocimiento de que un terrible encuentro se había transformado en un cambio duradero. El momento revelador de Brandon Mitchell había creado consecuencias que protegerían a los futuros viajeros de un trato similar, y a veces eso así era como funcionaba el progreso. Un ejemplo terrible que se convirtió en catalizador para algo mejor. 2 años después del vuelo 447, el Dr. Amara Williams recibió una carta que casi no abre. La dirección del remitente indicaba una pequeña universidad comunitaria en Ohio, y el sobre escrito a mano parecía poco destacable entre los corresponsales corporativos y las invitaciones a conferencias Que solía llenar su correo, pero la carta que contenía era de Brandon Mitchell. Dr. Williams comenzó. Sé que no tengo derecho a contactarlo, y entiendo si eliges no leer esto, pero quería que supieras que perderlo todo fue lo mejor que me haya pasado alguna vez, aunque me llevó 2 años entender por qué. La carta continuó describiendo el viaje de Brandon desde ejecutivo corporativo hasta instructor en un colegio comunitario, donde, ahora, impartía cursos de ética empresarial para estudiantes que cursaban sus primeros títulos más adelante en la vida. Muchos de sus estudiantes eran inmigrantes, veteranos y padres trabajadores, personas cuyos orígenes habría descartado durante su carrera técnica. Díaz, enseño a mis alumnos sobre el incidente del vuelo 447 como un ejemplo de cómo el privilegio y el prejuicio sin control pueden destruir no solo carreras, sino almas, escribió. No les digo que yo era el hombre en el video hasta el final del semestre, después de que hayan aprendido a reconocer las señales de advertencia de discriminación y la importancia de alzar la voz cuando presencian una injusticia. Describió su trabajo con una organización sin fines de lucro, organización que brindaba capacitación laboral a personas que habían estado encarceladas, muchas de las cuales habían sido víctimas de el mismo pensamiento prejuicioso que había moldeado su visión del mundo durante décadas. Su salario era una fracción de lo que había ganado en Tecnova, pero su carta sugería que era un hombre que había encontrado un propósito, más allá de las ganancias. No pido perdón, concluía la carta.
No pido cualquier cosa, solo quería que supieras que tu dignidad ante mi crueldad me mostró lo que es la verdadera fuerza. Podrías haberme destruido con la ira, pero en lugar de eso destruiste mi ignorancia con la gracia. Gracias por esa lección. La doctora Williams leyó la carta 2 veces y luego la colocó en el cajón de su escritorio junto a otros corresponsales que la habían moldeado. Comprensión de la redención, de la responsabilidad y las formas complejas en que las personas podrían cambiar cuando se enfrentan a consecuencias genuinas. Skybridge Airlines se había convertido en la segunda aerolínea más grande de América del Norte, conocida no solo por su excelencia operativa, sino por su compromiso inquebrantable con la creación de entornos inclusivos para pasajeros y empleados. La iniciativa de equidad en viajes se había expandido internacionalmente y los aeropuertos de todo el mundo exhibió placas que reconocen las contribuciones del Dr. Williams a los derechos civiles en el transporte. El incidente del vuelo 447 había aparecido en documentales, estudios académicos y programas de capacitación corporativa, utilizado por miles de empresas en todo el mundo. Pero para Amara, el resultado más significativo fue más simple. Aerolíneas se habían convertido en lugares más seguros y acogedores para viajeros que alguna vez podrían haber sido objeto de discriminación. Mientras regresaba a su trabajo revisando los planes para la expansión de Skybridge hacia los combustibles de aviación sostenibles, la doctora Amara Williams reflexionó sobre el extraño viaje que había convertido un momento de fealdad a 35.000 pies en algo acercándose a la redención. El verdadero poder, había aprendido, no consistía en aplastar enemigos ni extraer venganza. Se trataba de usar la fuerza para levantar a otros y crear instituciones que protegían a los vulnerables de quienes los menoscabarían, fuera de ella. Ventana de la oficina, aviones Skybridge partieron hacia destinos alrededor del mundo, transportando pasajeros que viajaron con la confianza de que su dignidad sería respetada independientemente de sus antecedentes, apariencia o estatus. Que fue el verdadero legado de Brandon Mitchell. No la destrucción de la carrera de un hombre, sino la protección de innumerables viajeros que nunca sabrían cuánto más seguros se habían vuelto sus viajes gracias a alguien finalmente había dicho basta a la discriminación en los cielos. Si alguna vez has presenciado una injusticia y te has preguntado, si hablar hace la diferencia, recuerda el vuelo 447. Recuerda que la dignidad no se determina por tu asignación de asiento, tu ropa o tu cuenta bancaria. Recuerda que el verdadero cambio ocurre cuando las buenas personas se niegan a permanecer en silencio ante la crueldad. Y recuerda que la respuesta más poderosa al odio no es más odio, sino la fuerza silenciosa que surge al saber que tu valor no puede ser disminuida por la ignorancia de los demás. Esta historia demuestra que el karma es real, que la justicia puede suceder y que a veces la persona a la que decides faltarle el respeto podría ser la misma persona que tiene el poder de cambiar a tu vida para siempre. Si esta historia te conmovió, si te recordó que todos merecen ser tratados con dignidad y respeto, entonces necesito que hagas 3 cosas ahora mismo. Primero, aplasta ese botón de me gusta para mostrar tu apoyo a historias sobre justicia real y rendición de cuentas. Cuando nos gusta y compartimos contenido que celebra la igualdad y la dignidad humana, le estamos diciendo al algoritmo que las historias importan y necesitan ser vistas por más personas. En segundo lugar, suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones. Nos comprometemos a brindarte más historias sobre personas comunes que se mantuvieron firmes. Sobre la injusticia, sobre el karma, sobre cómo ponerse al día con los acosadores y sobre los héroes silenciosos que hacen del mundo un lugar, una interacción a la vez. Al suscribirte, formas parte de una comunidad que cree en que todos merecen respeto. En tercer lugar, comparte este video con alguien que necesite verlo. Quizás sea alguien que ha sufrido discriminación. Quizás sea alguien que ha presenciado una injusticia, pero no estaba seguro si hablar haría una diferencia. Tal vez sea alguien a quien hay que recordarle que sus acciones han consecuencias y que tratar a los demás con dignidad no solo es lo correcto, es lo inteligente. Porque al final todos compartimos el mismo cielo y todos merecemos sentirnos seguros y respetados mientras volamos, la doctora Amara Williams nos mostró cómo es la verdadera fuerza. Sin ruido, no vengativo, sino tranquilo, digno y absolutamente poderoso. Brandon Mitchell aprendió de la manera más difícil que el carácter se revela cuando crees que nadie importante te está mirando. Pero en el mundo actual, todo el mundo está siempre mirando.
Todo el mundo está siempre grabando y todos tienen el poder de pedirte cuentas por tus decisiones. Tu voz importa, tus acciones importan y la forma en que tratas a los demás cuando crees que no importa